Buenos días a todos y a todas. Eh, con María hemos preparado esta presentación para hacer una introducción a la metodología Tuning. Voy a tratar de ser breve, o sea, decidimos con María que hablara uno solo en la presentación, pero después el espacio de las preguntas lo vamos a compartir. Tal como se mencionó en la introducción, Tuning es un proyecto, ¿sí?, que comenzó concretamente en Europa hace casi 20 años, o sea, el surgimiento fue en paralelo con la Declaración de Bolonia. La Declaración de Bolonia es del año 99 y el inicio del proyecto Tuning es del año 2000, y comenzó como una propuesta, como una iniciativa para tratar de responder a esa inquietud que tenían los ministros de educación de los países europeos en ese momento que conformaban el espacio para trabajar en pos de una iniciativa de convergencia a escala regional. Y esa alternativa de convergencia estaba dada por tratar de revisar los planes de estudio en términos de competencia. Y es por eso que Tuning lo que trabaja concretamente y en el corazón está la forma de leer y de rediscutir las titulaciones en términos de competencia. El proyecto nace en Europa con un conjunto de universidades, como se mencionó, pero inmediatamente a los 3 años tiene una fase de internacionalización, si se quiere, o sea, ya nace internacional porque nace a una escala regional de un conjunto de países europeos, 100 universidades europeas trabajando en el año 2000 en relación con esta metodología, pero 3 años después se traslada esta inquietud a América Latina y a distintas regiones. O sea, hubo proyectos Tuning en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en África, en China, en Japón, en los países de Asia Central, en los países del Mediterráneo, en India y en el sudeste asiático. O sea, en estos 18 años, desde la Universidad de Deusto y desde la Universidad de Groningen, se han coordinado iniciativas para trasladar la discusión de de cómo convertir y cómo releer y cómo reinterpretar las titulaciones en términos de un enfoque centrado en el estudiante y por competencia en todas estas regiones. ¿Sí? O sea, al día de hoy, podemos decir, al 2018, han participado de esta iniciativa más de 120 universidades, más de 120 países, o sea, se ha discutido esta metodología en más de 120 países y con cientos y cientos de universidades que fueron involucradas en los distintos proyectos que se mencionó. La metodología concretamente lo que plantea es revisar planes de estudio tradicionales, con una orientación más en términos de contenido y con una filosofía más centrada en el rol del profesor, en planes de estudio renovados, donde el enfoque sea por competencias y donde los estudiantes tengan un rol mucho más central. Entonces, en términos gráficos, eso es lo que plantea la metodología. Para eso, todos los proyectos tienen como dos instancias. Tienen una instancia de diseño, en la cual uno puede plantear planes nuevos, programas nuevos, titulaciones nuevas a través de este enfoque, o revisar titulaciones existentes, programas existentes, y llevar a cabo adecuaciones o adaptaciones en función de la metodología en su totalidad o en algunos aspectos de la metodología. Entonces, hay una instancia de diseño, de acompañamiento que hace Tuning a las instituciones para diseñar nuevas titulaciones o para revisar titulaciones existentes, y después hay una instancia de implementación, ¿no? O sea, más allá de cómo esto se discute con las autoridades, con los responsables de gestión de los programas, de las titulaciones, cómo eso después se traslada al aula, cómo se traslada a las metodologías de enseñanza, de aprendizaje, pero sobre todo de evaluación. Hay 4 conceptos centrales que en esta breve presentación nos interesa compartir con ustedes como para poder ir adentrándonos un poco más a qué es lo que implica una metodología Tuning. O sea, esta traducción a un enfoque por competencias implica hablar de algunos conceptos que para los que están encargados del diseño de titulaciones o con responsabilidad más en lo que tiene que ver con la organización de una carrera, pueden ser más familiares para ustedes, que es el tema del perfil de egreso, los programas,
el concepto de competencia, que atraviesa los dos aspectos, el aspecto del perfil y el aspecto del programa, y un concepto novedoso que se genera a partir de la dinámica esta de la metodología tuning, que es el del metaperfil. El tema del perfil, en términos de lo que nosotros trabajamos en todos estos países y en las universidades con las que hemos colaborado, tiene una definición muy concreta. Es la descripción en términos de competencias y de resultados de aprendizaje de lo que el graduado, o sea, una vez que esa persona pasó por todo el proceso de formación, tiene que ser capaz de saber hacer y de saber ser. O sea, hay tres elementos dentro de la definición que desde la metodología tuning se utilizan en términos de perfil que describen a la persona, no solamente en términos de los conocimientos, sino también en términos de las habilidades, pero también en términos de los valores. Entonces, este perfil tiene tres elementos que son centrales, que es una comunicación mucho más transparente, o sea, lo que se espera de ese graduado, de ese programa de estudio, está descrito de una manera clara en términos de estas competencias, y este abordaje, que no sea estrictamente por conocimiento, sino a través de lo que da lugar a los conocimientos, que son esas habilidades, ese conjunto de destrezas, esas competencias, permiten un mayor reconocimiento cuando uno revisa ese programa o lo compara a una escala nacional entre instituciones, a una escala regional entre países dentro de una misma región, a una escala global. La definición operativa que nosotros tenemos de competencia es esta combinación dinámica de esos tres elementos que mencioné: conocimientos, habilidades y valores. Y dentro de lo que es la metodología que nosotros proponemos y estos trabajos de diseño que vamos compartiendo en distintos contextos, hay unas competencias que nosotros identificamos como más genéricas, o sea, que son compartidas por cualquier graduado de cualquier titulación, o sea, cualquier persona que pasa por una formación universitaria, se supone que adquiere una competencia en trabajo en equipo, una competencia en capacidad crítica, una competencia en una comunicación oral y escrita. Todas estas son competencias genéricas, compartidas por distintas titulaciones. Y después hay un conjunto de competencias mucho más específicas que están vinculadas con la disciplina, que están vinculadas estrictamente con el área temática en la cual estamos trabajando. Yo entiendo que esta conferencia está más situada a un área temática muy concreta, que es la de administración de empresas. Entonces, dentro de estas discusiones, cuando trabajamos con la gente de administración de empresas, tratamos de identificar estos dos aspectos: lo genérico, lo que es común a cualquier graduado universitario, y lo específico, que está vinculado, en este caso, con la disciplina. Desde la metodología que nosotros planteamos, ese perfil tiene tres elementos, ¿sí? O sea, tiene un elemento, o sea, ese perfil de egreso de cualquier titulación está compuesto por estas tres partes. Una, que es la contextual, ¿sí? O sea, el perfil responde a unas necesidades locales, a unas necesidades profesionales del ámbito local, nacional o regional para el cual fue previsto y elaborado. Pero después hay otro conjunto de elementos dentro del perfil que dan cuenta de la identidad de la institución, ¿sí? O sea, no es lo mismo el perfil de egreso de un licenciado en enfermería de la Universidad de Costa Rica que el de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional de Costa Rica, que de la Universidad Católica de Nicaragua. O sea, sin embargo, hay algunos aspectos que tienen que ver con la región, que pueden ser comunes, porque puede haber problemáticas comunes, ¿sí? en países que comparten un espacio, pero sin duda hay unas identidades institucionales que difieren y que le dan un sello propio a ese licenciado en enfermería, ¿sí? Entonces hay unos componentes del perfil que están asociados a la identidad institucional. Y después aparece ese concepto que yo mencionaba como novedoso, que traemos desde Tuning, que hay otro conjunto de cuestiones que están asociadas a lo que tiene que ver con esa disciplina, con esa área temática, y que son comunes más allá de los contextos y más allá de las identidades institucionales.
Y eso es lo que nosotros llamamos el metaperfil, y es concretamente lo que se trabaja desde Tuning, tratar de identificar qué es lo que hay de común en cada una de las titulaciones a escala, muchas veces nacional, en otros casos a escala regional, y estamos intentando que también eso se traslade a una escala global. Hay algo que hace que un médico sea un médico más allá de haber sido formado en México, en Argentina, en Etiopía, en Rusia o en España. Hay algo que lo hace común. ¿Sí? Entonces, esos aspectos comunes en términos de competencia son los que nosotros denominamos como metaperfil. Los 3 elementos son los que conforman el perfil del graduado, ¿sí? Que se traducen en un programa concreto de estudio, en un currículum concreto. En lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos, definido esos aspectos comunes, ¿sí? Y colaborando con las instituciones, muchas veces cuando no se crea un programa nuevo, sino que se revisa uno existente, y lo que ya se hace es tratar de traducir esos aspectos que están dentro del perfil y que están vinculados con el programa, hacerlo en términos de competencias. O sea, si hay algunos aspectos que son los que figuran dentro del perfil, como los que se supone que al finalizar el proceso, el estudiante ya graduado alcanzó, ver cómo cada uno de esos elementos del perfil aparecen referenciados en cada uno de los componentes del currículum. ¿Sí? O sea, tratar de buscar la consistencia interna entre lo que se plantea en el perfil en términos de competencia con lo que sucede en el currículum en términos de competencia. Y es ahí donde se empieza a entrar en lo que ya no en fase de diseño, sino en una fase de implementación. O sea, cómo cada profesor a cargo de cada asignatura recoge el aspecto para el cual fue convocada esa asignatura en relación con ese perfil y cómo trabaja aspectos de esa competencia o de esas competencias en el aula, en términos de estrategias de enseñanza y por supuesto en cuanto a instancias de evaluación, ¿sí? Pero de evaluación por competencias. Esto concretamente es lo que aporta Tuning. O sea, Tuning aporta en poner instituciones diversas en una misma área temática de acuerdo, y a través de estas estrategias metodológicas que proponemos, tratar de identificar lo que tienen de común, ¿sí? Tratar de que a partir de planes que parecieran inicialmente distintos dentro de una misma área temática, identificar esas cuestiones comunes, definir lo que es un metaperfil, y ya sin duda la definición de cada uno de los perfiles y más aún la definición de los programas ya queda dentro del ámbito de cada universidad, pero siempre teniendo como referencia estos aspectos generales acordados a una instancia que supera a la institución y que muchas veces supera al país. En términos de América Latina, que es donde está concentrado por lo menos la discusión que tenemos hoy, Tuning, como dije, tuvo como una primera instancia de desarrollo, con un proyecto en el 2004 y otro en el 2011, que involucró a un conjunto importante de universidades de la región, 230 universidades, en 15 áreas temáticas de los 18 países. Un área temática importante con la cual se trabajó desde el inicio, desde el 2004, fue el área de administración de empresas. Hay un conjunto de publicaciones que dan cuenta de todo este recorrido, de todos estos años en los cuales se trabajó en la región, con acuerdos alcanzados en cada una de las áreas temáticas, particularmente en el área de administración. Esta es la publicación que recoge el trabajo que se llevó adelante en las universidades que participaron de las discusiones para acordar e identificar un metaperfil de administración de empresa. Esa es como la síntesis del acuerdo al que llegaron estas universidades de lo que representa el perfil, el metaperfil de la administración de empresa en administración para la región. Y sin duda a lo que nosotros llegamos a partir de esta cuestión es, nuevamente volviendo a la gráfica anterior, tenemos un perfil de una universidad que tiene un contexto dado, tiene una identidad particular, pero contempla los elementos acordados en el metaperfil. Una universidad B, que puede pertenecer al mismo contexto nacional
o subregional, ¿sí? Pero con una identidad diferente a la de la, pero nuevamente con el mismo metaperfil. O el caso de una tercera institución, de un contexto diferente, de una región completamente distinta, con una identidad institucional diferente, pero compartiendo ese aspecto. Ese aspecto es sin duda el que facilita o facilitaría, ¿sí?, el reconocimiento de esas titulaciones. O sea, estamos hablando de perfiles, ¿sí?, que tienen elementos diferentes, ¿sí?, porque en tuning es importante el respeto por esa diversidad, ¿sí?, pero que hay una identificación de los aspectos comunes, que son los que sin duda favorecen el reconocimiento de esa titulación cuando uno la saca de un contexto nacional, ¿sí?, y la lleva a otro ámbito mucho más global. Todo lo que nosotros hemos trabajado en estos 18 años, ustedes lo pueden encontrar en la Tuning Academy. Es una suerte de instituto de investigación que tiene cada una de las dos universidades, la de Groningen y la de Deusto, y donde hay un repositorio de información, de experiencias, de publicaciones, en torno a todo el trabajo que venimos realizando en todos estos años, ¿sí? Y ahí pueden encontrar más información vinculada con el área de ustedes, tal vez en otras regiones, con acuerdos en otras regiones, o de otras áreas vinculadas con la región de América Latina, o de otras áreas vinculadas a escala global. Esa es la foto del instituto nuestro, es la foto de la biblioteca de la universidad, que es donde funciona nuestro instituto, y el esquerricasco, para los que no conocen el euskera, es el muchas gracias en euskera. Nosotros decidimos hacer una presentación corta, focalizando en los conceptos, para poder dejar abierto mucho más espacio a preguntas y a consultas, y poder compartir con ustedes nuestra experiencia en lo que tiene que ver con esta metodología. Así que muchas gracias. Hola, muchas gracias a vosotros, Pablo y María. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Entonces aquí, si os parece, abrimos un poco el debate. No sé si hay alguna pregunta así para empezar. Para empezar, bueno, voy a empezar yo con una primera pregunta. El tema este que estabais comentando del metaperfil, no es, a veces puede ser demasiado amplio, porque las realidades son muy diferentes, ¿no? Me gustaría que explicarais un poco más este metaperfil, cómo se puede aplicar a casos concretos. A ver, que es demasiado, a ver, sin duda, para poder favorecer algún tipo de acuerdo en cuáles son los aspectos mínimos que yo necesito para poder reconocer la misma titulación en otro contexto, hay un conjunto de elementos que, si no estarían presentes, me sería muy dificultoso poder reconocer a un geólogo que viene de otro contexto regional o a escala global. O sea, en estas discusiones que se tienen a nivel de área, lo que se definen son cuáles son los aspectos mínimos que se necesitan para que efectivamente dar cuenta que lo que es un médico, lo que es un historiador, lo que es un abogado, lo que es un administrador de empresas, es necesario que esté, ¿sí? Porque si no sería muy dificultoso poder llevar adelante el reconocimiento. Después hay un conjunto de elementos, nuevamente, de los tres componentes esos que aparecieron, los otros dos componentes. Hay aspectos que hacen a algo contextual y otros que hacen a algo más institucional. Pero hay algo que necesariamente tiene que estar y que sí puede tener cierta generalidad, y esos son los acuerdos que nosotros denominamos metaperfil. O sea, que son acuerdos alcanzados dentro de las áreas temáticas, o sea, por académicos que están vinculados con el área, que conocen bien el área y que discuten y terminan acordando los aspectos necesarios, que sin esos sería muy dificultoso avanzar en una situación de reconocimiento. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta. Si os presentáis y ahí la pregunta. ¿Sí?
Bueno, buenos días. Yo creo que escucho. Sí. No, escucha, no. ¿Sí? ¿Escuchas, Pablo? Pregúntale si escuchas. Sí. Te vale. ¿Escuchas? Sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Fuentes, de Chile, trabajo en la de construcción allá. Ahí no se escucha muy claro. La tecnología. Bueno, mi nombre es Rodrigo Fuentes, yo vengo de Chile, trabajo en la Universidad de Concepción allá. Y claro, no es primera vez que escucho sobre este tema de competencia. De hecho, lo comentábamos con algún colega. Pero me surge una duda, dado que ustedes tienen más experiencia en esto. Son dos preguntas en realidad. La primera es, ¿qué tanta restricción, digamos, o qué tanto conflicto trae esto con las universidades o con los que entregan los títulos profesionales, que por años, de alguna forma, tienen toda una infraestructura que está pensada en formar a alguien en función de objetivos o resultados de aprendizaje, y que ahora, digamos, están pensando en formar a alguien por competencia y que eso implique, digamos, un cambio de alguna forma importante en la forma en que hay que educar a esa persona. ¿Ya? Y si en ese sentido, ustedes tienen, y ahí está mi primera pregunta, si ustedes tienen experiencia de alguna universidad que haya tenido muchos problemas con eso. Y mi segunda pregunta es, ¿alguna que lo haya llevado bien y sea un caso de éxito en esa transformación? No sé si se entiende mi pregunta. A ver, por mi parte, la segunda parte está clara. La primera, entiendo que cuáles son las dificultades de mudar de un sistema que es más tradicional a uno por competencias. Esa es la pregunta. Claro, te lo planteo más simple. ¿Tienes algún caso, digamos, de éxito y de fracaso de alguna forma de esta implementación? Esas son mis dos preguntas. Sí. Bien, sí. Bueno, a ver, hemos recogido en todos estos años múltiples experiencias más institucionales y experiencias más vinculadas con áreas temáticas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, no escuché bien la universidad, pero entiendo que es una universidad de Chile, ¿verdad? ¿Una universidad de Chile? Me pareció que, bueno, a ver, en Chile concretamente hay muchas experiencias a nivel institucional de trabajo en términos de competencia, ¿sí? La Universidad Católica de Chile, sin duda, viene haciendo un trabajo intenso en esta dirección. La Universidad de Concepción, conozco algunas experiencias en áreas muy específicas como la de ingeniería. Estoy tratando de recordar para el caso chileno una universidad que lo hizo en administración de empresas y que sin duda también es una experiencia como para revisar. A ver, eso para cerrarlo, por ejemplo, en el caso de Chile. A escala global, sí podemos compartir múltiples experiencias. Le vuelvo a repetir, hay situaciones que están más tomadas como una política institucional, donde uno encuentra este desarrollo en distintas áreas temáticas, o sea, trabajado en distintas facultades, si se quiere, porque es algo que asume la institución. Y en otros casos está más relacionado con una disciplina, o sea, hay una universidad que sigue manteniendo determinadas lógicas por las características organizativas que tiene, y hay carreras o facultades que han experimentado esta modificación de forma exitosa. Con fracasos, sin duda que también los hay. O sea, yo lo que resaltaría en términos de los fracasos es justamente o en una de las slides nosotros mencionábamos que toda esta tarea tiene como dos fases. Tiene la fase de diseño y tiene la fase de implementación. Yo creo que los fracasos están relacionados cuando está disociada
la vinculación en esas dos fases, o sea, que pueda haber un buen diseño en términos de papeles sobre perfiles y currículums, donde se visualiza toda esta cuestión, esta consistencia entre las competencias que se prevén para el egreso y cómo eso se desarrolla en distintos momentos del currículum, pero cuando uno va a lo que sucede en lo cotidiano, en la clase, el profesor sigue trabajando en términos de contenidos, ¿sí? Y sigue evaluando conocimiento y no competencia. Entonces, sin duda, a ver, y de estas sí que hay muchas experiencias de fracaso, pero tienen que ver con esto, ¿no? Con que no está completo ese proceso, ¿no? Que no es solamente un proceso de diseño, sino que sin duda hay que trabajar intensamente con los profesores, que muchas veces fuimos formados en un sistema más tradicional y que necesitamos conocer un poco más de estrategias que promuevan el aprendizaje de habilidades y de destrezas por nuestros estudiantes, y sobre todo que esto sí puede suceder por más que estemos vinculados con un formato tradicional, pero en lo que tenemos más problemas los profesores es cuando tenemos que tratar de evaluar por competencias, ¿sí? Entonces, en estos dos aspectos, muchas veces es donde creo que, por lo menos nosotros, tenemos identificados los fracasos de este modelo. Es, sin duda, una propuesta, es la propuesta que nosotros identificamos para facilitar nuestras instancias de reconocimiento inicialmente a escala europea, ¿sí? O sea, entendimos que la manera de avanzar en términos de convergencia iba a ser muy difícil por las tradiciones, por las características, lo hacíamos en términos de contenido, y que si revisábamos y traducíamos lo que hacíamos en términos de competencia, iba a ser mucho más sencillo ese entendimiento. No sé si respondimos, no sé, María. Sí, sí, está bien. Buenos días, Pablo. ¿Me escuchas? Sí. Mi nombre es Herman Siles, de Costa Rica, de la Universidad Hispanoamericana. Y mi inquietud, como compañero de Chile, Fuentes. ¿Me escuchaste? No. Un poquito, ahora escucho mejor. Sí. Voy a repetirte. Mi nombre es Herman Siles, de Costa Rica, de la Universidad Hispanoamericana. Y mi pregunta iba un poco en la misma línea de lo que preguntaba el compañero Fuentes de Chile. Te la planteo de otra manera. Existe una metodología Turing donde defina cómo paso de esa formación basada en contenidos hacia un currículum basado en competencias. Independientemente de los éxitos o fracasos que haya, existe una metodología definida de parte de Turing. María, ¿querés? Bien. A ver si respondo. Nosotros sí tenemos ciertas pautas o cierta metodología para hacer el paso a concretar desde el metaperfil al programa, y después tenemos cursos de formación para capacitar a los docentes para realmente implementarlo a nivel de cada asignatura en cada aula. No sé si esto es la respuesta. Pablo. Sí, a ver, concretamente en esto, nosotros, la metodología que nosotros ofrecemos, ¿sí? Sí tiene una serie de pasos. ¿Mm? Cuando uno entra un poco más en profundidad en cómo lo planteamos, hay una serie de pasos con los cuales trabajamos para, inicialmente, esta situación de diseño, ¿sí? Llegar a una revisión y a un control de calidad interno en cada institución sobre cómo se desarrolló el proceso, y después una metodología con cada uno de las unidades, ¿sí? O con equipos de profesores, de cómo esa situación puede ser factible
de ser adquirida en lo que tiene que ver con la dinámica de cada asignatura o de cada módulo. Entonces, en eso, a lo largo de todos estos años, hemos desarrollado distintas estrategias que presentamos y que ofrecemos en términos de cómo convierto mi asignatura en competencias. Concretamente tenemos, y en los proyectos nosotros desarrollamos esos cursos con los profesores, o cómo evalúo una competencia, ¿sí? O sea, tenemos desarrollos así muy focalizados y concretos, pero es una forma de abordarlo, ¿no? La metodología es bastante flexible, bastante abierta, y todo está publicado, o sea, no es que hay salvo los cursos, a ver, los cursos, el sentido más del curso está relacionado con la tutorización que se hace de los profesores que lo llevan adelante, pero los contenidos y las líneas son todas públicas, o sea, uno puede acceder a toda la información de Tuning, es toda pública y está puesta en línea. Por lo que nosotros creemos es que realmente la ventaja de lo que ofrecemos es que hay que hacerlo, ¿no? O sea, es el aprendizaje en el proceso de hacerlo y de practicarlo, ¿sí? Los materiales existen, están disponibles, son gratuitos, o sea, nosotros sí en paralelo desarrollamos en determinadas regiones, o con determinados países, o con determinadas instituciones, procesos más focalizados, pero tienen que ver con cuestiones más coyunturales, ¿no?, que desarrollamos. Pero si uno está interesado, la información es pública y está disponible. Contamos con recursos más a la carta, ¿sí? Pero bueno, eso ya es una cuestión muy puntual cuando trabajamos un proyecto con alguna institución o con algún país. Primero, gracias Pablo y María por vuestra presentación. Soy Alberto Marín de Company Game. ¿Sí me escucháis? Sí. ¿De dónde, perdón? Alberto Marín de Company Game. Ah. Compañía de Lloret. Sí. Sí. Vale. Bueno, no, muchas gracias por la presentación. Nos viene muy bien. Yo quería... Bueno, entonces entiendo que digamos, las directrices para de alguna manera configurar un proceso de implantación está en todas las publicaciones. Por lo tanto, vamos a ver cómo las extraemos, incluso cómo las compartimos con vosotros para estar seguros de interpretarlas bien y cómo hacemos para hacerlo, digamos, para trasladarlo a las universidades con las que estamos colaborando, ¿no? Tenía una cuestión concreta también, y es, ¿tenéis desplegada alguna competencia o varias? ¿Cómo se definen sus diferentes niveles de desempeño? ¿Cómo se desglosan, no sé si en comportamientos, etcétera? ¿Y qué metodologías se pueden aplicar para ir progresando de un nivel de desempeño a otro? ¿Y cómo evaluarla? O sea, ¿tenéis un ejemplo que podamos tomar como referencia o varios ejemplos que podamos tomar como referencia para replicarlos a otras competencias? María, ¿quieres? Yo voy a mencionar un ejemplo. En la Universidad de Deusto tenemos una publicación donde hemos hecho una propuesta para competencias genéricas. Es una propuesta de base. Significa que cada programa tiene que adaptar y contextualizar, ¿no? Porque si estamos hablando del trabajo en equipo, no será el mismo en cada área temática. Pero sí tenemos descrita esta competencia por niveles de desempeño. Este es por un lado. Yo creo que es una parte de la respuesta. Después, en las publicaciones de proyectos que van por áreas, también los grupos han intentado ofrecer algunas metodologías, algunos ejemplos concretos de cómo se puede abordar en términos de aprendizaje, enseñanza y evaluación.
Tal vez no tenemos una publicación donde todo está conjunto. No sé, Pablo, ¿me puedes corregir? Sí. Acabamos de terminar un proyecto a nivel europeo, donde también hemos hecho más o menos lo que vosotros estáis buscando, así que hemos cogido niveles de desempeño, hemos intentado dar ejemplos de cómo se puede hacer la enseñanza, aprendizaje, evaluación, pero ahí no está el área de administración de empresas. O sea, es un proyecto que hemos hecho para medir el alcance de resultados de aprendizaje en enfermería, en física, en historia, en educación, y me falta uno más, que no me acuerdo. Eran cinco áreas. Ingeniería civil. Y hemos trabajado en esto. O sea, ese es un ejemplo y también está publicado, o sea, lo pueden ver, pero está más circunscripto a estas 5 áreas del conocimiento y vinculado con el espacio europeo. El otro ejemplo que les mencionaba María es más institucional y es más genérico, pero también es una referencia que se utiliza y hay descriptores para poder evaluar. Hay algunas menciones a estrategias de cómo enseñar, pero sobre todo está vinculado con los niveles de desempeño, o sea, los distintos estadios identificados en las competencias, resultados de aprendizaje y descriptores de alcance. ¿Sí? En las publicaciones de África, no sé, a ver, las más recientes, la más reciente que estamos sacando ahora es en África con 8 áreas temáticas y economía, no está Business Administration, pero está Economics, trabaja ejemplos de planes de estudio reconfigurados a través del enfoque por competencias y de algunas experiencias de cómo determinadas competencias se desarrollan dentro de esos planes de estudio. ¿Sí? O sea, nuevamente, como dijo María, no hay una publicación que diga las competencias a escala global con estos niveles de desempeño. O sea, hay que ir rastreando en todas las que tenemos, que son de fácil acceso, pero estas podrían hacer algunas referencias si les interesa puntualmente ese aspecto. Sí, porque no creo que pueda existir una respuesta mágica. En cualquier caso, habrá que adaptarlo. Cada uno tiene que adaptarlo a su contexto, ¿no? Pero está muy bien ver ejemplos que nos pueden inspirarnos, dar ideas. Sí, efectivamente. Yo lo que estaba buscando es qué ejemplos están un poco más avanzados para tomarlos como referencia de manera que partamos de ahí, ¿no? O podamos empezar a trabajar desde ese punto de vista. Porque en el fondo el recorrido es tan amplio que si nos ponemos a trabajar desde el principio, a medio camino nos hemos cansado y lo hemos dejado. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que empezar desde el punto más próximo al objetivo final para así tener energía suficiente, ¿no? Y además ir suficientemente focalizado. No coger un campo demasiado amplio que tampoco lo vamos a poder abarcar. Bueno, más preguntas o cuestiones sobre la accesibilidad a esa publicación. Sí, bueno, la accesibilidad a las publicaciones, en principio hay 2 o 3 enlaces. Nos ponían ellos tuning.org, pero hay otras páginas donde ahí está todo el material, ¿no? Entiendo que también el material sobre ingeniería, enfermería, estos últimos casos que últimamente está ahí también. El del Calogi tendríamos que revisar porque la publicación es de hace una semana, entonces no sé si está actualizada la página porque es realmente lo último de lo último. Pero si no está ahora, en las próximas semanas va a estar disponible sin duda. Pero todo lo que está disponible se puede descargar de manera gratuita y consultar. Vale. ¿Más cuestiones? Sí. Bueno. Buenos días, Vivian Vallarelo de la Universidad Hispanoamericana. Tengo una consulta puntual, no sé, llegué un poco tarde a la conferencia, pero me interesa saber el tiempo de transición
de que se ha tomado, si ustedes, no sé si lo contestaron o hablaron al respecto, la transición entre un modelo tradicional a un modelo por competencias. ¿Cuánto tiempo en la experiencia que ustedes tienen les ha tomado esta transición? No Bueno, sé bueno, eso depende en realidad de cada cultura institucional y depende de esto que yo decía, ¿no? De el compromiso, en dónde está el corte de compromiso. Si está en el rector, que plantea un plan estratégico en el cual va a haber una reforma curricular importante a escala de toda la universidad, llevando adelante esto y todo al mismo nivel, o esa decisión también al máximo nivel está dada con algún tipo de plan piloto en algunas carreras o en alguna facultad, o el nivel de corte de este proceso está en una facultad, o está, según las características de las universidades, en una carrera. Entonces, de ahí hay muchísima variación. O sea, no es algo, o sea, sin duda, lo que se plantea acá no es algo sencillo, ¿sí? Ahí vuelvo al punto de los fracasos. O sea, cuando uno visualiza que esto es, bueno, se sientan tres personas que tienen idea, alguien de educación con alguien del área, y revisan y arman una propuesta muy interesante, sí, pero esa propuesta puede quedar en esto, ¿no? En una propuesta muy interesante que pasa por los órganos de aprobación institucional, pero cuando después se cierra la puerta del aula, cada profesor lleva adelante lo que lleva adelante, ¿sí? Entonces, en esto es así que la metodología, tal como nosotros la planteamos, es una metodología participativa. Y es por eso esto de que Muy importante. los documentos están, o sea, no hay un secreto, no hay una receta